escucha, solo asiente. ¿Hay alguien en casa? Vamos ahora. Te sientes mal, lo sé. Yo te puedo aliviar, ponerte de pie otra vez. Calma. Primero necesito información. Solo lo principal. Muéstrame dónde te duele. No hay dolor, me cuesta verte. Un barco humea al horizonte. Solo te percibo como ondas. Tus labios mueves, pero no oigo qué dices. Cuando era un niño tuve una fiebre. Mis manos sentía como dos globos. Siento lo mismo otra vez, aunque trates, no lo vas a entender. No soy como me ves. Estoy cómodamente adormecido. Estoy cómodamente adormecido. Ok, es solo un pinchazo, no habrá otro. Pero enfermo te podrías sentir, te puedes parar. Creo que ha funcionado bien. Con esto podrás seguir con el show. Vamos, ya te puedes ir. No hay dolor, me cuesta verte. Un barco humea al horizonte. Solo te percibo como ondas. Tus labios mueves, pero no oigo qué dices. Cuando era un niño tuve una visión fugaz. La vi de reojo pasar. Volteé y desapareció. Y ya no la puedo señalar. El niño creció, el sueño se perdió. Estoy cómodamente adormecido.
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Han sido los Ramones. Ramones for you. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a qué hora nos estéis escuchando. Bienvenidos a una nueva retransmisión de la Rock TV. En esta ocasión con las tracks, con lo que sería, por decirlo de alguna manera, el segundo split de la Virtual Oval. Y voy a saludar aquí al comandante, el que lleva los mandos de la nave de la retransmisión, a Manolo Rock. Hola Manolo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes y como bien dices, buenas noches, buenos días, quédense saludados por todas las partes de la Tierra y del universo. Aquí estamos, como dices, para transmitir una nueva jornada que sería la octava de la Virtual Oval en la clase C, track, camionetas, mulas, llámalas como quieras, y estamos pues en Kansas Speedway, en la ciudad de Kansas City. Ya hemos estado la semana pasada, el domingo pasado, en Kansas, si mal no me equivoco, ¿no? Contigo, con más compañeros de la Orden Ramoniana, y hoy nos toca despedir Kansas pues con Ari Cejas en pista. Aricejas en pista por parte del equipo Ramones y muchos más amigos que están en Pues, pista y algún extraterrestre también algún alien que vemos por ahí con, con muchísimo hierre y que ya de entrada dan mucho miedito. Yo creo que son los favoritos para hoy y voy a nombrarlos porque ahí tenemos Jonathan Bell, el piloto californiano con 5100 de hierre. Tenemos Marvin Allman, al cual no lo conozco mucho, piloto
alemán. No sé si tú, Manolo, sabrás algo Sí, más de él. pilotazo y además que ocupa, 5.800 de IR. ojito, y que ocupa la segunda posición actualmente en la general. A tener en cuenta, le llamamos, ¿sabes cómo le llamamos, Fer? A Marcus, con mucho cariño, el hombre de la mirada impenetrable. Es el piloto alemán del German Sim Racing.de y ya te digo, pilotazo y que está en segunda posición de la general. Sigue presentando a esas bestias. Y luego, bueno, ya como alien de un sistema planetario más lejano, tendríamos a Nigel de Jong con 6.100 y pico de IR, una barbaridad, un pilotazo y creo yo que entre estos tres posiblemente esté la victoria hoy. Pues sí, está y bueno, ya tenemos aquí en pantalla para todos los amigos, ¿no? Que puedan andar ya para aquí en directo, pues cómo va la clasificación general en la clase C. Ahí la estáis viendo, los puntos actualizados ya al detalle, pues de cómo está la cosa. Ojito, porque como no, sigue liderando la semana tras semana Marco Pereira del Wall of Sim Racing, equipo español, piloto español, pero como te decía, en la posición 2 está Marcus Baumgart, luego le sigue en la 3 Simon Tork, que es un polaco, es decir, que hay mucho colorcito internacional. Heiko Junemann, Yves Kaiser, amigo de la casa, el piloto de Hot Lap Racing, un alemán que está ahí en la quinta posición. Federico Stocker, Marvin Aulman, que la semana pasada, si no me equivoco, ahora mismo te lo digo, la semana pasada en Richmond hizo la pole position y ganó la carrera, ojito, ¿eh? Es decir, que de cada cosa lo mejor. Oye, no nos olvidemos que en la octava posición Doug Pickering, luego Steve Aladid y la bestia que tú nombrabas, la bestia parda, Nigel de Jong, el holandés del Front Row Racing, equipo inglés, en la posición 10ª. Luego te dejo, si quieres, que la estás viendo ahí en pantalla, cómo sigue, porque hay un amigo tuyo muy especial. Sí, hombre, tenemos al querido profe, a Sergio Morresi, en la posición 11ª, en la posición 12 Eris Westphal, en la 13 tenemos al compañero Ari Cejas, el mejor spotter, el manatí. Tenemos posición 14 Brian Heider, en la 15 Bron Redehase, 16 Sebastián Dufresne, 17 otro amigo de la casa, Andreas Hermann, 18 Karl Helgers. Y ojito, porque luego ya vienen, ahí lo verán en pantalla el resto, pero bueno, vamos a recordar, por ejemplo, a Miguel Calero, que está en la posición 36, a Jorge Cabrita en la 33, Yves Frederick, posición 30, Sergio Hernández la 27 y el Coyote Santiago Moratalla, Santi Moratalla, que está corriendo para la Escudería Virtual Española, pero posiblemente dentro de una fecha tengamos noticias especiales sobre el Coyote, que actualmente está en la posición 26. Es decir, más o menos, bueno, y otro amigo que quiero señalar, el griego Politis, Atanasio Politis, que está en la posición 21 y que también corre por libre. Bueno, más o menos, como ya lo tenéis ahí en pantalla, os habréis hecho una idea de la posición 1 a la 36, cómo va la clase C de la Virtual Oval, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, Manolo, tú que llevas más todas las categorías un poco en la cabeza, yo voy un poco más perdido. Estamos a falta de 3 fechas, ¿no? Para acabar el campeonato. O sea, queda esta carrera y 2 más. Eso es, estamos en... Eso es cierto. Sí, Bueno, pues ahí hemos visto que el campeonato está totalmente abierto, ¿eh? Totalmente abierto y puede pasar todavía cualquier cosa. Mira, hoy estamos en la octava fecha en Kansas y como te decía, pues quedan 2 más, son 10 jornadas. La novena la daremos donde te gusta a ti, en Darlington. Estaremos con la Dama de Negro haciendo cositas y después de la Dama de Negro despediremos la temporada de la clase C de las camionetas en Charlotte. Es decir, esas son las fechas y por supuesto en las 2 fechas estaremos con las cámaras de Rod TV para que la gente pueda disfrutar de este maravilloso campeonato que es que organiza la Virtual Oval, la mejor liga europea de oval. Para nosotros le decimos NASCAR, ellos solo emplean el término oval, pero a nosotros nos gusta calificar
la de NASCAR virtual también. Así que bueno, vamos a saludar, Fer, que veo por ahí a Miguel Olivares de Lati, que está tramando cosas muy interesantes. Saluditos, señor Olivares. Y también veo al señor Robert Smith, ¿no? Si no me equivoco, porque es que ya sabes que yo sí que soy malo para los motes. Con los nicks no No, pues, controlo el vale, personaje. pues creo que sí que es Robert Smith, así que bueno, saludos para todos, y creo que ya empezó la clasificación. Sí, Ah, empezó la quali ya. Sí. vamos a quitar de pantalla esta clasificación general, como va a día de hoy, la ocultamos y nos situamos un poquito ya en lo que es la clasificación. De momento está marcando el mejor tiempo, pues el yankee, el americano Jonathan Bell, del American Dream y Sport. Así que vámonos, ahí lo tenemos en pantalla. Son 9 los que han marcado tiempo hasta el momento. Ajá. En la práctica he visto que los tiempos estaban muy apretados. Estaban todos los pilotos que han marcado tiempo en práctica prácticamente en medio segundo de diferencia, del 31 bajo al 31 medio. Y vamos a ver qué tal. No es determinante, ¿no, Manolo? Creo yo, Nah, la clasificación en este circuito no es exacto. determinante, desde luego. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No, eh, siempre, bueno, mola salir a Herria ahora, pero como no sabes dónde te puede esperar ni la alegría ni la desgracia, yo creo que justo en Kansas, y más como creo que somos unos 20 pilotos nada más en pista, ¿no? Yo creo que la cosa puede estar ordenada e interesante. De hecho, mira, los mejores tiempos por arriba se de gente importante. Jonathan Bell, Simon Thor, el polaco que decíamos que está tercero en la general, Baumgart marcando también de arriba en la general, es decir, el profe se ha marcado una sexta posición, es decir, que bueno, el manatí, nuestro querido hermano ramoniano Ariceja, también conocido como Stone Cejas, está marcando la octava posición, es decir, que bueno, vamos a ver qué nos depara Kansas City, Kansas Speedway, y cómo termina variando la clasificación, si así lo hace al final de esta jornada. Hombre, Decir hombre. que, decir que la configuración de la host, la hora en el circuito son las 8:15 de la tarde y la temperatura, por lo tanto, en pista es de 27 grados, lo cual los neumáticos creo que lo van a agradecer enormemente. Tienen 5 juegos de neumáticos para toda la carrera que se disputa a 134 vueltas. Muy bien, pues bien apuntado ese dato, querido Huracán. Y bueno, seguimos saludando a gente. Ahí está el señor Cortel, siempre bien recibido en la orden, en el monasterio. Siempre hay un plato de sopita caliente para él. Así como Miguel Santi Moratalla, el coyote, que también le ha dado tiempo de pasar antes de empezar. Y dice que solo hay 2 españoles en pista, 2 iberianos. No, hay 3 porque latinos, hispanoamericano está Santi, tú, es decir, el profe Morresi, y si no me equivoco también Aricejas, así que 3, 3, te dejabas al profe, señor Moratalla. Ojito que va, dentro de poco de que decir Moratalla Junior y Moratalla Senior y cosas de esas. Pero bueno, Acaba ya, perdona Manolo, sí. acaba la clasificación en estos momentos y si quieres, pues podemos decir ya cómo ha quedado Vaya usted definitivamente. cantándosela a los amigos y yo en cuanto me la Bueno, den la pongo en pantalla, así que vamos allá. tenemos a Jonathan Bell en la primera posición de quali con 31.166 y luego segunda posición Marcus Saulman, tercera posición Simon Stewart, cuarta posición Marcus Baumgart, quinta posición para Brian Heider, sexta posición para Stephen Netherwood, séptima posición para Remo Rosenbacher, octava posición para Steve Aladich, novena posición el profe Morresi, décima posición para Federico Stoker, onceava posición para el compañero ramoniano Aricejas, en la doceava posición Eric Westphal, en la treceava posición Andreas Starke, catorceava posición para Anastasios Politis, quinceava posición para el amigo Santiago Moratalla, el hermanísimo, Ujú. Coyote, 16 posición para Andrea Salman,
17 Nigel de Jong, que no ha marcado tiempo, claro, allí nos tiene acostumbrado al avestruz. Y nosotros le dedicamos nuestra mascota. Hoy empieza la lista del avestruz, Nigel de Jong, la fiera holandesa, y rematamos, ¿no? Jack Foster, que tampoco ha marcado, y por lo que estoy viendo, vamos a ver, ahí queda el resto de pilotos. Ese es, Andrea Hermann, Juneman y Frederick, ¿no? Ahí están todos los que... EJ Kaiser en la posición 20, Eso es. 21 Juneman y 22... Pues todos estos que pone ahí en la pantalla, ST sin clasificar, es que no han podido y están alimentando ahora mismo a nuestro avestruz, que tiene que estar así de bonito y lustroso, pero en el momento que acaben de dar la comida, estarán en pista, poniéndoselo muy, muy, muy complicado al resto de pilotos. Bueno, ahora mismo, mira, estamos viendo ahora mismo Pacecar, todos los pilotos ahí moviendo sus coches, preparando la vuelta de formación, y ahí estamos. vamos a ver qué es lo que nos prepara la carrera. Vamos a poner el grid como ha quedado, mostramos mientras lanzan, y ya sabes que tenemos que lanzar a Hilario para que lance la primera bandera verde. Exacto, así que esa bandera verde primera siempre va lanzada por Hilario Cortés, con su hey, 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 badá, badán, y luego, pues bueno, ya las demás ya son los Ramones, los espíritus de los Ramones en persona los que las lanzarán. Pero la primera siempre tiene el honor de ser lanzada por Hilario Cortés. Ahí va el Pacecar tirando, todos bien formados, veis el grid como está, Jonathan Bell, pilotazo americano, Marvin Aulman, ganador de la semana pasada y pole position en la última carrera. Se va el Pacecar, lanzamos al Hilario. Pues ahí tenéis, lanzada la bandera verde desde la ROT TV a cargo de Hilario Cortés. Hey, hey, badabadabadabadam. Vamos a ver qué nos depara esto, Huracán. Pues sí, vamos a ver qué nos depara. Podemos decir que creo que nos puede servir un poco de guía a lo que vimos el domingo pasado. Una sola amarilla en toda la carrera con los Cup, y bueno, creo que la carrera puede ser parecida en esta categoría, ¿por qué no? Pues sí, sí, estuvo tranquila la semana pasada, y aquí al final se han juntado 22 pilotos, si no me equivoco, ¿no? Es decir, un número interesante, sí. Gente que la mayoría tiene mucho que aportar aquí en la pista, unos porque pelean por arriba, otros por mantener la categoría, porque, ojito, ahora hay 22, pero pilotos inscritos en esta primera temporada del primer semestre de la clase B, ha habido hasta 72 pilotos inscritos, ¿eh? No quiere decir que corran los 72, porque como es normal, solo se pueden ocupar 43 slots, así que vale, pero 72 pilotos arrancaron. ¿Qué quiere decir con esto? Que unos se juegan las cosas por arriba, pero otros también se pueden estar jugando que si la temporada que viene hay otra vez masificación, si están presentes, tienen buenas puntuaciones, tendrán también posiblemente prioridad a la hora de correr. Ojito con ese detalle, que estamos hablando, Fer, que no se olvide la gente de la mejor liga europea de oval con diferencia, la mejor organizada, y que está hecha por amantes de la NASCAR. Entonces estamos corriendo con 2 splits cada miércoles, cada domingo, cada miércoles, categoría Cup, categoría Xfinity y categoría C, camioneta. Es decir, ojito, y todo como por amor al arte. Sí, señor. Viva la VO. Por amor a este eSport. Yo, por mi parte, sí que no me cuesta nada decir que Virtual Oval es el mejor campeonato para correr, porque yo lo que he aprendido en Virtual Oval no lo hubiera aprendido en mucho tiempo, en cuanto a limpieza en pista y muchos otros
factores que priman en este campeonato. Luego, yo no sé cómo funcionará, por decirlo de una manera, ese primer sprint, pero aquí en el segundo estamos de acuerdo, Manolo, en que hay más gente inscrita de la que puede correr. Por lo tanto, Virtual envía lo que es la pass para la host a aquellos pilotos que están en mejor disposición porque acuden a más carreras, por limpieza en pista, por IR, porque aquí también el campeonato también tiene una puntuación aparte de iRacing, como que cada uno tenemos un IR según los resultados. Exacto. Y entonces, esa es la pelea que tú estabas comentando, ¿no? Claro, no, y añado a ese matiz, es que hay unos baremos que mide el e-rating de cada piloto a nivel de régimen interno, como bien estabas comentando, pero que además influye el fair play, es decir, no solo es ser bueno, sino también influye cómo te comportas en pista, las sanciones que puedas tener, y todo eso hacen una media, y de esa media es lo que te califica, clasifica, autoriza a estar corriendo en el campeonato de la VO. Es decir que, y pues lo que decías, hay un split súper poderoso que se llama Pro delante. En el caso de las camionetas este año creo que se llama Tone Design, que es una empresa que está patrocinando ese split, el Pro, y bueno, tiene ese nombre, si no sería Pro y normal, por llamarlo, pero ojito, cuando decimos normal estamos hablando, como bien dice Pablo Cortel, hostia, ya tengo favorito, está Jonathan Bell. Claro, estamos hablando de un piloto americano que tiene 5.000 de rating. Aulman tiene 5.800, el Thor, el polaco 2.900, 3.600 Brian Heider, quiero decir que, bueno, perdón, Nigel de Jong 6.000 y pico, entonces que sea Pro 1 y este normal, simplemente es por separar dos grupos, claramente, y que entendáis que hay una tal petición y afluencia de pilotos que hay que repartirlo y darle dos nombres a los splits, pero vamos, este split no se queda nada cojo, que hay pilotazos. Y Fer, si te parece, bueno, pues dice Miguel Olivares que de John va en patines, ya te digo, o vas bebiendo la bebida, en vez del Red Bull, bebiendo la de Miguel Calero, la de Toro Salvaje, como era, o Toro Loco, que también una energética, así que no sé, algo estará, porque de momento vamos a mandarle la cámara a ver por dónde anda el querido Nigel. Mira, él se lo está tomando tranquilo, posición 11, ahí lo tenemos, al piloto holandés que corre para el equipo inglés Front Row Racing, y bueno, ahí está, con tranquilidad, paciencia, ha recuperado, recordar que se quedó dándole de comer a la avestruz, y ha salido y ya ha recuperado 6 posiciones, es decir, está en la 11ª ahora mismo, y ahí está con su Ford F-150, luciendo el dorsal 166, ahí lo tenemos, y mira qué bonito, justo delante con el 155 y el característico azul cobalto, pues como no, el profesor Sergio Morresi del ARS Sim Racer, que siempre está ahí en la brega, el profe. Bueno, también comentar que este circuito tiene lo que es el perarte de la curva progresivo, es decir, cuanto más hacia afuera estamos en la curva, más inclinación tenemos. Me llama la atención, estamos en la vuelta 12, el domingo en la CAP parecía que había muchas líneas rápidas, pero aquí estoy viendo a todos los pilotos que están bajando al vértice de la curva, por lo tanto parece que la línea exterior no es lo suficientemente rápida. Y pocos paralelos de momento, se está estirando bastante. Así es, y mira, ya que me recuerdas eso, vamos a tener una diferencia con todos nuestros amigos ahí para hacerlo de siempre. Tabla de tiempos, control, vámonos allá, mire, ahí os dejamos la tabla de tiempo real y, como no, la que nos gusta, el mapa, para que vosotros también podáis disfrutar en cada momento de por dónde anda cada coche, la posición. Como si ahora le dais a ese enlace, veréis claramente lo que ha comentado el amigo Fer, que dónde está situado cada uno, bien estiradito, todos marchando en fila india, pero ojo, van en cabeza el grupo compacto hasta la posición 13, y luego en la posición 14
Andrea Herman, ahí los tenéis en pantalla, abre otro pequeño grupo y descolgado en la posición 22-23, que sería Echo Juneman, cosa que me extraña verlo ahí por ahí abajo, y si no me equivoco también con vuelta perdida, me parece. Si no me equivoco, No, ya fuera de carrera, Redejase. Redejase, ahí lo tenemos, Bueno, ¿no? está en carrera, pero con vuelta perdida. Creo que se enamoró, se enamoró del avestruz, luego viraremos qué ha hecho con él, pero ahí está, están todos en pista, solo con Redejase perdiendo, y como bien decimos, miradlo en el mapa que tenéis el enlace, que veréis dos grupos bien delimitados. Andrea Herman, uno de nuestros chicos favoritos, el amigo Hermi, aquí con su coche verde abriendo este segundo grupo, dorsal número 4, Chevy Silverado, conocido en la orden raboniana como la mula. Y ahí lo tenéis, un tipo que nos encanta cruzárnoslo siempre por cualquier serie de iRacing. Muy buen amigo de la casa y muy buen amigo de el Huracán Fer. Corre para el Alianza de amigos. Gracias, querido Pablo. Si piensa que cada día mejoramos, tío, a nosotros nos da una... No nos ve, Manolo. Sí, bueno, la verdad es que tenemos unos tipitos que... Menos mal que no tenemos cámara, macho. Si tuviéramos cámara sería un bajón. Bueno, pero se agradece. Las palabras amables siempre engrandecen Pues al sí, que las sí. dice y al que las recibe. Así que encantadísimo que tanto a ti como a cualquiera que esté por detrás, si echa el rato y se divierte con nosotros un ratito, eso es lo único que pretendemos. No somos ni pro ni nada. Es decir, somos gente que nos gusta el sim racing, gente que nos gusta correr con nuestros coches, y de vez en cuando encima, pues oye, ofrecer las carreras de nuestros amigos y pasarlo bien con los que quieren verlo, como vosotros, los que estáis ahora ahí sintonizando. Así que muchas gracias, y oye, y no olvidéis, ya que no estamos haciendo pro, pues oye, no nos cortemos. Ya sabes eso, no os puedo poner la mano tapando la cámara porque está muy visto ya eso, ¿no? De youtuber, influencer, flatulencer, pero sí que puedo decir, por favor, no olvides suscribir, like and bell y campanita, ¿vale? No Jonathan Bell, que es tu favorito, Pablo, sino campanita, y para que recuerdes que te avise siempre que vamos a tener un directito aquí, ¿eh? Así que, venga, volvamos a la carrera. Fer, ¿te parece que hagamos un repaso de 1-1 cómo van? Abrimos con Jonathan Bell. Y vamos a ver cómo visten, cómo está la cosa estirada y entretenida. ¿Qué te parece una de toma interior? De esa que me... Apunta la parada en verde, apunta la parada en verde. Vale, vamos a ver esa cámara que tanto me gusta a mí y bueno, y a la peña, a ver si está, aquí lo tenemos, mira, el color favorito del señor Moratalla, Jonathan Bell, aquí lo tenemos, y voy a ir pasando con tu permiso, ¿vale, Fer? Auman, o vete cantándolos tú si quiero, o yo, venga, ¿quién? Mejor tú que tienes vale. ese en directo, Manolo. Vale, ok, venga, pues ahí tenemos a Auman, ganador de la jornada pasada, en la tercera posición, el polaco Simon Thor, también bien vestido. Aquí Pablo y compañía les miramos hasta los calzoncillos si vienen equipados. Brian Heider, Marcus Baumgart, Remo Grossenbercher, Steve Aladid, la bestia Nigel de Jong, el manatí Ari Cejas, autor del mejor spotter en castellano, en español, la lengua de Cervantes, que puedes conseguir hoy de manera gratuita para iRacing, evidentemente. Luego el inglés Stephen Network, el profe Morresi con ese casco argento total, rock argento, Andrea Starke, Federico Stoker, que está en la sexta posición de la general, como no, Andrea Herman, que siempre viene bien equipado, nos gusta, el inglés Jacker Foster, Yves Kaiser, Hoptrap Racing, alemán y amigo de la casa, otro amigo de la casa, el gran Politi, pero siempre para los buenos detalles, piloto de 33 años, griego, y que está luciendo, vean, ese dibujito a lo puro NASCAR, así que gente que cuida los detalles, nosotros los cuidamos a ellos. Eric Westphal, compañero de Andrea Herman en la Alianza de Amigos, Yves Frederick, otro buen colega del QSR Racing, Andreas Alman, y ojito porque aquí tenemos al Coyote, Santi Moratalla, y bueno, alguien que ha entrado, Heiko Juneman a pit, está entrando ahora mismo, lo hemos casado, y el que va doblado y perdido, Von Redejase, completa la parrilla de 23 coches. Sacamos la
cámara ya, presentado está toda la parrilla, creo que de manera cariñosa, todo lo que decimos y hacemos no tiene nunca ningún doble sentido, sino es una muestra de cariño, así que quede claro eso y por delante. Como que medio dormidito, no vengas a picar. A ver, es Robert Smith, no están dormidos, están estirados. Extraña la parada temprana de Heiko Juneman, está con 3 vueltas perdidas ahora mismo. He revisado su coche, parece que no ha tenido ningún impacto y no sé a qué puede haberse debido que haya parado en la vuelta 22. Ajá. Algo extraño ha tenido que pasar ahí. Sí, y a mí no me ha salido ningún aviso extraño tampoco, ¿no? En el panel Pero de lo lleva control. perfecto, el coche lo lleva perfecto. Vale, pues Sí. bueno, de momento la cosa, como bien dicen por ahí, dice Robert Smith, que los pilotos parecen medio dormiditos. No, es que igual se están acostumbrando a la siesta española y alguno acaba de despertarse. Pero bueno, ahí tenemos como Ari Sejas luce en el capó el patrocinio de Manatí Spotter. Recordemos que en la Virtual Oval cada piloto puede llevar, aunque pertenezcan al mismo equipo, el mismo patrón de dibujo en el coche, pero con colores totalmente diferentes. Y sobre todo el matiz al puro estilo NASCAR americano, es decir, de patrocinador diferente, y la Orden Ramoniana en ese aspecto cumple al dedillo todo lo que dicta la norma de estética de la Virtual Oval, porque realmente nos divierte y nos gusta. Así que bueno, vamos a poner, mira, esa torre favorita que te gusta a ti, Fer, a la izquierda, ¿vale? Ya es hora de mostrarla, la torre, para que la gente vaya viendo qué sucede. Vuelta 27 de 134, ¿no? Recordemos, creo que lo has dicho, ¿no? Que son 134 vueltas, 200 millas, con green white checker ilimitado. Aquí no nos privamos de nada. Aquí hasta que no se acaba no nos vamos a casa, hasta que no hay un campeón. Y como sí que bien ha matizado Fer antes, solo hay 5 juegos de rueda, que creo que es más que suficiente, ¿no? Y que estarás de acuerdo conmigo, Fer, que lo que va a mandar aquí, si esto sigue así, es la estrategia y las paradas en verde. Aquí la estrategia, el cuidado del neumático, el que más cuide el neumático va a tener una ventaja, y la estrategia también va a ser muy importante. Vamos a ver, vimos el domingo, ¿te acuerdas, Manolo, que cada uno íbamos parando, uno paraba en una vuelta, otro en otra? Sí. Y vamos a ver aquí qué pasa. Yo creo que aquí, cuando pare el primero, va a haber mucha gente copiando. Mira, estoy viendo el número 75, que es el piloto que entró. Ahora, claro, está... algo ha pasado. Ojo. Mientras tú veías eso, yo estaba viendo como alguien se estampaba, y creo que es nuestro querido amigo Andrea Germán. Mandamos nuestra cámara. A ver, Andrea. Ahora lo he visto yo. Se ha ido al muro, golpea muro, va arrastrando por el muro. Con que estaban dormiditos, te van a dar la razón, Robert. ¡Uy! Y luego encima se va para abajo, y el 17 Yves Kaiser, creo, si no me equivoco, Yves Kaiser se lo lleva hoy. Qué mala suerte para Andreas, ¿no? Una pena. Vamos a ver una toma desde arriba, pero... Qué pena que haya sido Andrea, y además ha tardado en controlar muchísimo el golpe, diría yo, ¿no? Vamos a verlo, mira, ahí lo vemos otra vez, y va arrastrando. Va rozando, bueno, pegando con el muro, Sí. y cuando consigue despegarse del muro, un piloto que viene Yves un poquito Kaiser. más abajo conecta con él. A partir de ahí ya bloquea ruedas, y bien se va al iPron Y ojito que Yves y ya está, Kaiser, pero bueno. Yves Kaiser, cuando se ha ido para arriba también ha perjudicado a otro Sí, piloto. es que claro, luego hay ese segundo contacto. Qué pena.
ahí se va hacia arriba y contacta con otro ¿Verdad? coche. Con otro piloto. Mira, ahí Sí, está, pues claro, y han aprovechado, cómo no, pues para la parada. todos O sea, adentro, todos una pena, adentro. ¿no? Lo de Andrea, pero bueno, todo el mundo ha entrado, así que esta vez no ha habido estrategia. Y además, fíjate qué vuelta a hacer en la 31. Yo había hecho un cálculo que si dividiéramos salían a 27 vueltas, 28 de ruedas, en los 5 juegos estos, para 134 vueltas, pero vamos, ha venido que ni pintado ni la amarilla, ¿eh? Ha caído casi a tiempo. Así que ahí Sí, sale. además Sí. cuando, claro, ya te confías, ya no te lo esperas, el neumático va degradando y llega un momento que ya no te quieres ir al muro, pero como lo ha pasado a Andrea, pues no, el volante no ha dado para más, el neumático no ha dado para más y una vez tocas el muro ya te quedas ahí pegado, vamos. Una pena, una pena. Ya se van ahí cogiendo la fila india. La verdad que la pena no solo es que se haya llevado a Yves Keiser, es que encima tiene la desgracia Yves Keiser de irse y golpear, pues me imagino que será alguno de los pilotos que iban por atrás, que están todavía metidos arreglando, o Santi Moratalla o Eric Weffa, porque lo estoy viendo ahí dentro. Sí, Uno de... ya ese impacto no ha sido No. tan fuerte, el piloto que haya sido pues habrá tenido daños, pero no tan importantes como... Evaristo diría, ha sido solo un simple cachetón, pero nada, bueno, saluditos por ahí, como siempre, a todos los que estáis, a los que sois cómplices en directo, que participáis, a la mayoría silenciosa, que no participáis y estáis calladitos ahí viendo lo que pasa en Kansas, y como no, Fer, también hay que saludar a todos esos chalaos que luego un lunes, un martes, un miércoles, dice, pues vamos a ver la ROTV, a ver qué pasó en la jornada pasada de la Virtual Oval, ¡pum! Y se ponen en diferido. Pues este saludo del huracán y mío también va para todos vosotros, ¿eh? Así que ya sabes, ¿a quién llamamos? ¿A Joy Ramones para que lance esta banderita verde esta vez? Invocamos al espíritu. Sí. Porque yo pensaba no tener que recurrir a ninguno de los Ramones, sino simplemente con Hilario lanzar la primera y llevar la carrera en paz, pero hemos nombrado al diablo y ahí está. De momento, Joey Ramone le está convocado a que suba a la tril, coja la bandera verde y se prepare en posición. De momento, perdón. Falta toda la vuelta. Sí, está siendo larga. Mira, alguien ha hecho un way around ahí. Sí, acaba de pasar. Pues, sería Redejase. el piloto este que había hecho la parada, supongo. Redejase tiene que ser, me imagino. Sí, No, Redejase tenía 11 vueltas perdidas ya. verdad, y ya. Bueno, sí, espera, perdona, el Wave Around sí, Redejase lo habrá hecho, porque Ok. habrán parado todos. Eso es. Y luego el Lucky Dog, supongo que sería para Eric Wefan, exactamente. Y Heiko Juneman, que llevaba 3 vueltas perdidas, también habrá hecho el way around. Pero el way around, yo es que solo he captado a uno, me parece. Pero bueno, bien, mira, he nombrado al señorito, el bomboncito Evaristo, y ahí está, la perla de la orden ramoniana. Aquí lo tenemos. Este nos viene a trolear, como se porte mal lo baneo, Exacto, que tenemos el poder del baneo. Tenemos el poder del baneo. Bueno, oye, vamos a ver, mira, ya están ahí alineados, cada uno con su pareja de baile, Jonathan Bell con Marvin Allman, ojito, vaya pareja arriba. Pero luego está el polaco Thor y Brian Heider detrás. Ojo, que viene de Joy, prepárate, míralo, ahí tenemos a Joy y, cómo no... Muy bien, Joy se ha portado. Yo pensaba que no iba a acudir a mi invocación, pero ahí ha estado cumpliendo como un jabato con su bandera verde. Esperemos que no tengamos que recurrir mucho bueno, pero también tenemos, aparte de Joy, tenemos a Johnny Ramone también con bandera verde para lanzarla. Así que hoy no le vamos a dar el trabajo todo a Joy. ¿Qué me dices? Ahí está Fer, Jonathan Bell tirando y Allman detrás. Vamos a ver si amarilla llama amarilla o si se estiran y
y nos vamos luego al verde, o a ver qué pasa, no lo sabemos. Muy bien, por No atrás lo parece que hay sabemos. fiesta, ¿eh? Hay paralelos, Sí, dice, hay paralelos para tontos, ¿sabes? Hay para todo. Pero, ojito, quiero buscar a este, mira, porque te decía Marcus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, así se ha quedado. Sabes que nos gusta poner alias cariñosos a la peña, pero es que Marcus, aparte que lo consideramos amigo de la Orden Ramoniana, el piloto del Yermasin Racing, fíjate qué fotaco, y la tenemos, le llamamos el hombre de la mirada impenetrable, ya sabes por qué, míralo, ahí lo tiene el piloto del Ford F-150, la camioneta que luce el dorsal 111, ahí está presentado Marcus, que aparte es el piloto que ocupa el segundo lugar de la clasificación general, así que ahí está metido en el ajo. Y Fer, si se me escapa alguna cosita, avísame, si ves lío en algún mira, sitio. el profe parece que está ahí en el 155, el Sí, sí, el profe parece que profe, está ahí peleando. ahí lo No, perdona, tenemos. 166, El 166 es Nigel de Jong. Nigel de Jong, sí. Sí, aquí lo Está ahí tenemos. remontando. Hoy sí, 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 lo que le gusta ya está en la posición 5, 12 posiciones recuperadas, es decir, que el potencial del amigo, pues... Ah, y recordar que es el ganador de la CAR del año pasado, la carrera anual ramoniana que hicimos Vaya. para celebrar el primer aniversario de fundación de nuestro equipo. Níger de Jong, que fue uno de los invitados, fue el ganador absoluto. Me hubiese gustado más que ganara un piloto de aquí de Cuenca, que me hubiese costado más barato el envío, ¿sabes? Pero bueno, siempre lo hicimos a gusto. Creo que quedaron el podio, si no me equivoco, Níger de Jong, Ian Corny y Jorge Avilés, es decir, ojito. Pues míralo, ahí tiene a Níger de Jong haciendo un paralelo con Remo Grossenbacher del Big Point Racing, así que míralo ahí, picaditos, haciendo paralelo. Alguien quiere unirse, no, se mantiene atrás. Así que, bueno, parece que por ahí es... Y, ojo, otro detalle importante. Ahora si miráis en el mapa que tenéis en el enlace, ahora sí que va el pelotón todavía sin partir, aunque están doblando, vamos a verlo ahora mismo a alguien, porque lo estoy viendo en pantalla. Hay un doblado por ahí en medio, que puede ser Yves Kaiser, correcto. Estaban pasando, lo veis pegado al muro, se está dejando doblar, debe llevar el coche tocado, y la cabeza ya ha empezado a doblarlo. Aquí se vuelve a ver en esta toma muy bien como el coche blanco de Yves Kaiser, dorsal 17, se pega al muro, y creo que el coche sí que se le ha quedado perjudicado después del incidente este desgraciado que ha habido con el amigo Andrea Germán, ¿eh? Es decir, que vamos a ver... Otra amarilla, Manolo, otra amarilla. Dígame Pues no sé usted. dónde no lo he visto. No, No lo he visto, no, no no, vi la no, no es que lo amarilla. vea. Debe ser una amarilla de las raras, ¿eh? Porque no me sale nadie con incidente extraño. Ojito. No me, yo tengo el de la cámara para que me salte en las clases, pero Vale, no no, no, ha no. salido la amarilla y no me ha saltado el Mm, coche, el golpe. No sé qué ha pasado. Correcto, vamos a ver, no, sí, mira, yo estoy viendo el panel de control y a mí no me figuran quién. Debe haber sido la típica tontería de un parón por ahí, pero no, golpe no ha sido extraño, porque si no me lo marcaría el panel de control, que no suele mentir. Así que nos vamos a quedar con la duda, aunque puedo experimentar. Vamos a ver, tengo aquí incidente anterior, a ver a dónde me manda este botón. ¡Míralo! ¡Magia! Ahora lo vas a ver, Fer, en esta repetición. La tecnología. El coche 18, que es de Bonre de Hase, ha tenido un incidente por ahí. Ahora lo veréis. Vamos a rebobinar un poquito y vamos Oh, Lo has visto, ¿no? Que repe. sí, sí. No sé si es que le han tocado por atrás y ha perdido Vamos a verlo mejor. Estoy la rebobinando. trasera. Oye, qué guay. No me lo ha dicho el panel de control, pero tenía un botón mágico. Lo vamos a ver aquí repetido. Vamos a ver. Hay como 3 coches. Ahora lo vamos a ver mejor, Fer. Vámonos allá. Coche 75. Andrea Germán por abajo. Por arriba el 18. Y vámonos a verlo ahora. Y salimos de duda. Ahí. Andrea Germán va tranquilo. El 18 pierde el coche.
Lo pierde el solo y luego ya, Lo pierde. sí, ya está. Pues ahí, desvelado el misterio, volvemos al directo. Oye, y Fer, con tu permiso, es un buen momento para recordar a nuestros aliados. ¿Te parece? Y que nuestros amigos conozcan claro. quién se tira el rollo con la Orden Ramoniana. Perfecto. Bueno, pues ya habéis visto qué gente más guapa está con la Orden Ramoniana, apoyándola, no solo a la Orden, sino apoyando también lo que es el Sim Racing, esta afición que nos une a nosotros y a todos los que estáis por ahí siguiendo la transmisión, porque sabemos de buena tinta que no, si os gustara otra cosa no estaríais aquí. Y bueno, vemos que hay muchos pilotos ahora mismo por ahí danzando, así que un auténtico placer de verdad tener pues a Pablito Cortés por ahí, al Bomboncito Baristo, a Robert Smith, a Giovanni, yo que sé, a todos los que voy viendo por ahí, no quiero darle más para arriba, como no la presencia de Miguel Olivares. Y bueno, un gustazo para la RO TV estar acompañado de gente tan guapa y tan chula, ¿no? Y gente con buen rollo, que es lo que nos va a nosotros. Estamos en la vuelta 43 y habéis visto que hubo una amarilla de estas descafeinada, comenta Pablo, que es la suciedad de prensa, como hacen los americanos cuando sale aburrida. Vale, puede ser, pero bueno, el caso es que ha sido una pérdida de control y que ha perjudicado, bueno, él y al que iba detrás a redejarse, así que bueno, volvemos a pescar, ya está el pelotón poniéndose de dos en dos. Vamos a ver si reagrupa. La cabeza no está teniendo variaciones, si os dais cuenta, desde que hemos arrancado, vamos camino a la vuelta 44, dos amarillas, pero Jonathan Bell, el favorito de Pablo Cortés y perteneciente al American Dream eSport, está ahí liderando, mandando la carrera, pero lleva de pareja de bailar a otro que no lo ha soltado en toda la carrera, Marvin Allman del Hot Pursuit, y luego Brian Heider y como no, Nigel de Jong, que ya se ha encaramado a la posición 4, y bueno, muy interesante la verdad la carrera, y bueno, no voy a molestar a mi amigo Joy, y vamos a llamar para que lance a su compañero Johnny Ramone. ¿Os parece? Así lo presentamos, lo vamos a colocar ya en posición. Ahí está nuestro querido, y que en la gloria esté, Johnny Ramone, preparado, y así vamos turnando y le damos trabajo a todos los espíritus. Se va el pace car, empiezan a tirar, y ahí está con su guitarra Johnny Ramone preparándose para lanzar esta nueva bandera verde. Lanzada queda. Vamos a ver qué pasa. Por fuera el profe... No, perdón, era el Nigel de Jong. No sé, entre que uno lo usa el 155, el otro el 166 y llevan coches como azules, pues puede crear confusión. Pero no, es Nigel de Jong, que está ahora mismo ahí con el coche 166. Le atacan por fuera el 141, o sea que está a punto de formar un three-way. Esperemos, ahí lo tenemos. El 141 es Jack Foster, el inglés, compañero de Nigel de Jong, así que no irá con muy malas intenciones. Y bueno, lo que decíamos, el profe, es que me lo confundo porque ahí lo tenemos 155, y el coche es muy parecido a Nigel de Jong, aunque uno mueva un Toyota y el otro un Ford, pero al golpe entre los números y los colores puede crear un poquito de confusión. Ojito que Allman, ahí lo tenemos, como decíamos antes, el piloto alemán que la semana pasada ganó en Richmond, y aparte hizo la pole position, es decir que pilotazo, y diría que en la general está Allman
ahora mismo en la posición séptima, 7, y subiendo, con 164 puntos. Tienen a tiro tanto a Frederick Stocker como a Yves Kaiser, porque solo tienen 165, 169, y además Juneman el cuarto, 170. Es decir, que la cosa está muy bien en la clase C, de cara a lo que va a ser la competición y la clasificación general. Hombre, Fer. Sí, Manolo, si te parece bien, comentamos un poco esa batalla que siempre está más escondida, pero no por ello menos noble, que es la batalla por atrás. Dime. Y por atrás lo que tenemos son dos pilotos con 2 vueltas perdidas, Heiko Juneman y Jace Kessel, y luego Borre de Hase, que se conectó tarde. No sé si sería un problema de conexión o de otro tipo. Pero que está ahí. Y que está con 10 vueltas perdidas, sí. Exacto. 10 vueltas perdidas, sí. Pues ahí lo tenemos en pantalla. Aquí no abandona nadie. El piloto del Wild Boy Motorsport, alemán también, 42 años, y que corre con el coche número 18. Ahí lo tenemos cogiendo la estela del profe, justamente lo está dejando a la derecha, y está bien ese recordatorio, Fer. Siempre hay que estar con los de arriba y con los de abajo, por lo menos en el estilo de la orden. Por supuesto, siempre es un placer ver cómo vuela Jonathan Bell, pero que luego le sigue a Allman y yo, pero oye, la cámara, el dron, no nos cuesta lanzarlo, por ejemplo, y decir, oye, ¿cómo va Ari Cejas por la posición 9? Pues haciéndose un paralelo ahí con Stephen Network. Así que mira qué fiestas llevan ahí el compañero Ari, paralelo, y le está empujando el 18, que es el que el Red Hassel, el que tuvo ante el incidente y que está metido ahí en el pelotón para no perder comba, aunque va con ruedas, vueltas perdidas, que coste, ¿eh? Estamos ya en la vuelta 51. Vimos en el interior incidente, vimos cómo perdió el coche ahí de una forma un tanto extraña, ¿no? El tren trasero. Sí. Y como apuntaba Pablo ahí en el canal de YouTube, suciedad en pista. Y es que sí, lo he pensado yo, porque el domingo pasado estábamos en la CAP, estábamos rodando coches por arriba y coches por abajo, pero aquí están bajando todos los coches y posiblemente se haya llenado la parte de arriba de suciedad de los Marvels, Sí, de los cachitos de rueda, y posiblemente sea eso lo que le haya pasado en el incidente anterior. Y si lo dice Pablo, no se lo vamos a discutir, ¿no? Porque Pablo, claro, piloto, buen piloto también, y además que corre para un equipo que nos es simpático, el SV, que es del equipo de Alfredo Malo, y si estoy diciéndolo mal me rectifica, pero vamos, desde aquí aprovecho para mandarle un saludito especial al señor Malo, que de Malo tiene muy poco, supongo que desde el colegio le llevan diciendo lo mismo, ¿no? Pero es un gran tipo, Alfredo Malo. Y nada, estamos ya vuelta 53. 43. 53. Porque debes estar en otra dimensión, seguramente. A mí me sale vuelta 54. A mí en el live me sale la 44, ya no sé. En el live, pero... Sí, en mi Racing, en el directo me sale lap 44. Espérate, vale, que tengo el coche de Borja de Hase ahora mismo, que va con 10, y esa es la explicación amigo, porque si ya fallamos hasta ese punto de viajar en el tiempo... Estoy viendo a un piloto con 10 vueltas perdidas que iba por la vuelta 44. De ahí el dato que tenía no fuera correcto. Vale. Nada, pues ya misterio resuelto. El delay no era ningún delay, es que estaba en la vuelta de Red Hase y por eso marcaba. Pero vosotros tenéis la torre de NASCAR a la izquierda con todos nuestros aliados y vais viendo que en Kansas estamos ahora mismo en la vuelta 55 y vamos para hacer 134, 200 millas, que no moco de pavo. Y oye, muchas gracias, querido Pablo. Mándaselo porque es un tío que tengo buena onda con él. Y además hice un pequeño entrene cursillo privado de conducción, que me lo pasé muy bien.
Y no fue, ojo, no fue de oval, fue rollo un poco de conducción con el skip y me lo pasé bastante bien. Bueno, pues vamos a ver si yo voy viendo en el mapa y creo que van muy agrupados. Vamos a hacer sin Sí, salir, mira, voy a ir cabeza de la carrera, Jonathan Bell, detrás Allman, Nigel de Jong que ya está en la tercera posición. Ese trío es muy fuerte. Luego le sigue su compañero Jacques Foster haciendo de escudero, ambos son del Front Row Racing. Luego Brian Hayden, una toma exterior de cada coche. Remor Grossenbacher, Marcus Bongar, el hombre de la mirada impenetrable, es que mola mucho, tío. Simon Thor, el polaco, Ari Cejas, el manatí, Ramón Subal Spain, Stephen Network, el profe Morresi, Federico Stoker, Ives Frederick, Andreas Stacker, Atanasios Politi, Steve Aladid, Santiago Moratalla, el Coyote, Andreas Herman, siempre están juntos los Andreas, Eric Westphal, ojo, Heiko Juneman, Ives Kaiser, que creo que está fuera ya de carrera, ¿no? Y Bonre de Hase, que puede que esté también fuera de carrera, no, Bonre de Hase sí que está, y me da a mí que Ives Kaiser no. ¿Puede a ser? ver. Eva Kaiser está entrando. No, ahí lo tenemos, en el pit. Está en pit. Vale, pero entonces confirmamos, después de este repaso, que todo el mundo está y creo que sí, que ahora sí que ha abandonado Kaiser, me parece a mí, o me ha parecido a mí un flash. Sí, sí, Po- abandonó, no me sale ya. Es No que lo veo en los kits. Abandonado. Aunque ahora me sale como desconectado. Ya se ha Sí, desconectado pues nada, la de la. primera baja, Ives Kaiser, ¿no? Por lo que estamos viendo, y que fue debido a ese golpe que hemos visto cuando Andrea Herman se fue para el muro, estuvo un rato rodando, besando el muro, tuvo la mala suerte que salió el coche despedido hacia abajo y el afortunado ganador de ese premio inesperado fue Ives Kaiser. El coche se le quedó muy tocado, el piloto del Hot Lap Racing ha tenido que abandonar. Mala suerte y en la próxima semana más y mejor. Ives Kaiser, recordemos que aparte de todo es posición 5 en la general, abandonando aquí 169. Recordemos que tiene muchos Aumann, Stoker, pilotos muy pegaditos detrás que les va a beneficiar indirectamente este abandono, ¿no? Indirectamente y directamente. Así que volvamos a ver cómo se lo están montando por aquí Jonathan Bell. Ha abierto un pequeño huequito y va cómodo con Allman y Nigel de Jong que se está dejando ver. Ahí tenemos al trío. Casi me voy a meter dentro del coche de Nigel de Jong a ver cómo lo vive él y cómo va viendo la cabeza. Una pequeña toma, busquemos su cockpit y aquí lo tenemos. Así lo está viviendo Nigel de Jong, el piloto holandés. Del Front Row Racing, 26 añitos, ganador de la carrera anual ramoniana de 2020. Pues así está viviendo él en Kansas, en esta noche de Kansas, en la carrera, viendo allí en el horizonte a Jonathan Bell, el americano, y el alemán Marvin Alba. Por cierto, decía, ¿cómo vamos a ver ahora que ha caído la noche? Mostremos aquí a la derecha de la pantalla el tiempo. Ahora mismo hay 25 graditos en la noche de Kansas y en pista 27, es decir que muy agradable, ¿no? 25 grados centígrados de ambiente y 27 en pista es todo un chollo de tiempo, de buen tiempo en Kansas City. Sí, ya estoy viendo pilotos que hacen las 3-4 por fuera. Como y Lanzo. Antes estaban cazando todo el rato por dentro, pero ahora, por ejemplo, Marvin Holman, que está en segunda posición, la 3-4 por lo menos la está trazando por fuera. Muy bien, pues ahí los tenemos un paralelo ahora mismo. Marcus Baumgart viéndolo, a los dos que lleva adelante, a Heider y a Rosenbacher. Así que
vamos a ver, ahí hay un paralelo bonito, vamos a quedar... fíjate, de hecho me voy a meter dentro del coche de Baumgart y vemos cómo va viendo, míralo, ay qué bonita esta toma en la vuelta 65, Baumgart estaba viendo, vaya hombre, me he metido y se ha asustado al 184 y ha dicho, ya no hago más paralelos para la Road TV. Recordemos que el piloto 184 es un suizo que se llama Remo Grossenbach y corre para un equipo que se llama Big Point Racing. Buen petit, que dirían por ahí, ¿no? Buen profit para Pablo y todos los que estéis ahora mismo o vayáis a cenar mientras se divide cómo va a terminar la historia en Kansas. Sí, buen provecho. Vamos a meternos con el profe, ahí lo tenemos, el copy del profe. Si tienes algún interés en ver algún copy... No, porque lo veo todo muy estirado, Manolo, y... No hay lío, no hay lío. No hay lío, exactamente. Mira, cuando menos no lo pensemos, salta una amarilla, que es lo que ha estado pasando. Pues bueno, vamos a entretener a la gente, pues viendo cómo ve la gente. Por ejemplo, en la posición 16 es la que estamos ahora, es Steve Aladi y lleva justo delante a Politis, al griego, ahí lo tenemos. Es una pareja que va juntita. Aquí tenemos, veis, a Politis, que es justo el que llevaba Aladi, que ya hay un gran hueco con Iber Frederick. Mientras no pase nada, aquí tenemos al Coyote Santi Moratalla, que posiblemente dentro de muy poquito tengamos noticias y se convierta en, lo decimos, ¿no, Fer? Se convierta en... Sí, un Ramón más. No toca, no es el momento. Bueno, venga, vaya, no quería decir nada. Taparos los oídos. Aquí viene mi hija a darme las buenas noches, tenemos horario inglés. Buenas noches, cariño. Tengo una mujer y una hija que no me la merezco, dice, pero mi padre a estas alturas, pero bueno, siempre me han conocido así que no hay problema, Bueno, mira, el Coyote, no he dicho nada, Santi, no he dicho nada, lo retiro, el Coyote de la escudería virtual española. Pero bueno, vamos a ver, Germán es más duro de pelar, aquí lo tenemos, estamos dentro con el amigo Hermi y míralo, ahí está, llueve, truena, sabe, haya riadas, venga un maremoto, un tsunami, Andrea Germán no lo retira nadie, y nosotros que encantadísimos de tenerlo por aquí. No sé, estoy viendo el mapa y el que cierra el grupo principal, la posición 13, que es Andreas Stark. Este señor que está aquí, que corre por libre y es alemán con 30 añitos, luciendo el 74, como veis, así de claro, es el que cierra el pelotón de cabeza, que aún así, ojito, va estiradísimo, es decir que lo estáis viendo ahí, ese pelotón. Kansas City, una noche plácida con 2 amarillas, me parece que ha habido nada más, así que mira, sí, a prom por dentro. Y yo estoy loco porque si tú me mandas a cualquier lado en especial, yo me voy saliendo. Estoy siguiendo toda la parrilla. Y lo estamos haciendo bien entonces, ¿no? Mira, ahora por ejemplo el 162 con el 04, con Seymour Schwartz, Stephen Neuburg, están cerquita, o sea, ahí podemos tener un poco... Pues vámonos allí con las cámaras, sacamos. De pelea, es ahí el punto donde están los dos pilotos ahí más cercanos. Sí, el polaco Thor, Netherworld, el inglés y el profe que va detrás, el Morresi. Ese es el trío que me comenta y que ahí los tenemos. El profe ahora está mismo intentando... en la pista, esa es la pelea. Sí, míralo. El profe está intentando atacarle por dentro, pero vuelve a cogerle la estela al piloto 162, a Stephen Netherwood. Por cierto, aprovechamos para decir que si alguna pronunciación os suena rara, no os extrañe, no sabemos inglés. Es decir, que está todo, y alemán menos, así que está dentro todo de una normalidad, ¿no? No os preocupéis, que además lo hacemos con muchísimo cariño y por eso tenemos estos maravillosos gráficos overlay que ponen los nombres para que cada uno los pronuncie libremente como quiera. Overlay que tenemos gracias a SDK Gaming. SDK Gaming, pues uno de los mejores overlays que tenemos ahora mismo en el mercado para hacer transmisiones en directa. Vamos a saludar a un amigo muy especial, al señor Calero de Toro Loco.
el piloto de Toro Loco, que se incorpora a la retransmisión. Le estamos poniendo falta por no estar corriendo, a no ser que hayas ido a apagar algún fuego en Lanzarote, cosa que dudo porque árboles no hay. Estás como dispensado. Pero bueno, un placer verte por ahí, Miguel. Abrazos, saludos, y aprovechamos para saludar, como siempre hacemos, a todos los que estáis por ahí calladitos, portándoos bien, de buenos chicos, y que no intervenís en el chat. Oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Seguimos viendo ese duelo que comentaba, Perdona, Manolo, no sé en qué momento ha sucedido, porque no lo he visto, pero Nigel de Jong ha adelantado a Jack Foster y se ha colocado ya en segunda pues, detrás de Jonathan Bell. Ahí tenemos el capó de Nigel de Jong, Front Racing, y ya, pero bueno, hay un buen hueco, ojito, no, pero mira, le está atacando ahora Foster, vamos a dejar la cámara, le está atacando, ojo, y el que se ha venido abajo, ¿quién ha sido entonces? Jonathan. Haya habido alguien que se nos ha descolgado, Ahora mismo está bonito porque está Jonathan Bell con un buen hueco, pero luego tiene a Nigel, ahí lo veis, el hueco que hay, adelante es Jonathan Bell, pero luego viene Nigel de Jong, que es este coche, y su compañero de equipo Jack Foster, que va pegadito ahí, los dos tirando, lo veis, coche 166 y 141. Vamos a enfocar el coche del 141, que ahí van tirando los dos. Y luego vienen otros dos detrás, que serían Brian Heider y el suizo Grossenbacher. Y el 184, el Remo Grossenbacher, ahí lleva una buena pelea, como bien estaba diciendo, con el 76, que parece que ahora mismo se tira por él. ¿Qué coche dices? 184, como Grossenbacher. El suizo, a ver, pues, vamos. y ahora mismo están entrando, empieza el Nigel de Jong, ahí los tenemos, sí señor, ahí va. Ahí va. Oye, Miguel, vale, tío, sí, no me he ido muy lejos de Fuerteventura a Lanzarote, tío, creo que puedes hacer el tramo a nado, tío. Y además estás hablando con un canario de pro, soy de Las Palmas, del barrio de Chamán, tío, al lado del barrio de San Antonio, el barrio más auténtico y muy cerquita del Polvorín. Con eso te doy todos los datos, Así que lo que pasa es que ya no tengo acento, tío. Tengo acento de nómada internacional, valenciano, madrileño, alicantino, ceutí, en fin, pues, ahí están saliendo. Parece, Manolo, si los datos son correctos, estamos en la vuelta 79 y ya están empezando a parar todos los grandes, sí. Mira, ya han salido todos los de cabeza, Bell, Baumgartner, Ari, es decir, que ha habido una parada muy grande, queda por ahí Heider, que está dentro, Allman, que también está dentro, pero vamos, todo el bloque, como tú decías, ojito, ahora está parando Jonathan Bell, que era el que quedaba, Marcus Baumgartner también, es decir, ha habido dos paradas, ha habido ya temas estrategia. Ahora mira, Baumgartner, Thor, Netherworld, Frederick, Politis, es decir, que ha habido dos paradas. Está Ari en cabeza ahora mismo. Ahí lo tenemos. Ari Cejas, el Manatí, sí, el señor. mejor spotter ahí en primera posición, alargando ese Steam, intentando sacarle ahí el jugo a los neumáticos y esperando a ver si sale una amarilla, y que le vendría muy bien. No, y bueno, y nos ponemos muy contentos porque, oye, es normal que se nos vea el plumero, ¿no? Es decir, que la RO TV es Ramón Esoval Televisión, luego es el canal ramoniano oficial, y bueno, y tenemos el lujazo de transmitir el campeonato en abierto de la Virtual Oval, cosa que nos complace porque da mucha cancha con todos los pilotos, buen ambiente y tal, pero claro, tenemos nuestro corazoncito también puesto en nuestros pilotos, tenemos nuestros favoritos, y uno de ellos, por supuesto, míralo, lo vamos a pillar al Manatí, Ari Cejas, entrando ahora mismo. Y el profe también, que estaba en tercera posición, también está entrando. Ellos se hacen el juego. Otro más que entra, Steve Aladín, me parece, o Stoker, justo detrás del profe. Es decir, que aquí ha habido otra parada más bien premeditada. Y ahí dice el señor Olivares de Latis, cuidadito, ya lo sabemos, hay que tener mucho cuidado, pero porque es demasiada buena persona. Así que, además, ahí estará haciendo estrategia, me imagino, con el profe, si no me
me equivoco. Y bueno, y recordemos una cosa importante, vamos a meternos en su cockpit, en el de Arifer, solo un segundo porque quiero comentar, copy, si tú quieres ver al manatí, a Ari Cejas, a Ari Stone Cejas, así, él le está transmitiendo ahora mismo en su canal de Twitch, así que también lo recomendamos. Oye, que si te quieres dar una vuelta, tener la carrera general aquí con la ROTV y ve cómo está todo el rato pilotando Ari Cejas, te vas al canal de Twitch, pones Manatí, encuentras el canal y disfrutas de la compañía y le haces compañía al manatí, a Ari Cejas. Dicho esto, pues volvemos, ¿no? A la carrera, ¿no? ¿A dónde quieres que vuelva, Fer? Quedan 3 pilotos ahora mismo por realizar la parada, que todavía no han parado. Son Andreas Starke, Andreas Hermann y Eric Wolfgang. Son los 3 pilotos que están ahora mismo en cabeza sin haber realizado la parada. Ahí los tenemos, entre Andreas anda al juego, a ver qué trama. Está Andreas Starke, como bien decía, y Andreas Hermann. Uno corre por libre, Starke, y Hermann que corre para la Alianza de Amigos. Así que bueno, ahí los tenemos rodando tranquilamente y haciendo marchita aquí en Kansas City, Kansas Speedway. Estamos en la vuelta 85, recordamos que vamos para 134, 200 millas en total, y tenemos green, white, checkered ilimitados. No creo que hoy vayamos a agotar ninguno, me da ni que no. He visto un muro ahí, un muro, espero que no nos haya llegado a más, porque en el momento que cambiaba la cámara he visto saltar chispas por la derecha. Así que bueno, ya han salido, vamos a ver cómo van tirando. Hermann lo hemos dejado, ahora tenemos a Jonathan Bell aquí, ojito, el coche 14, y detrás Nigel de Jong. Yo creo que es un buen momento para aguantarlos a ellos dos, a ver cómo van progresando, ¿eh? Pues sí, y también, por si quieres, podemos aprovechar también para recordar a todos los amigos que nos ven, si hay algunos están interesados en correr en un gran equipo de NASCAR, que Ramones tiene ahora mismo 4 plazas vacantes. Sí, es verdad. Si nos siguen en Twitter, pues ahí está el modo de contactar con el equipo y los requisitos que hacen falta para entrar. Oye, pues sí, estoy de acuerdo, no se me había pasado a mí, estás en todo, Fer, muy bien. Es decir, que lo que dice Fer, solemos abrir poco las puertas del monasterio, pero ahora justo estamos en ese momento de que estamos pues hasta 4 pilotos podríamos, hemos acondicionado 4 celdas en el monasterio para que puedan incorporarse hasta 4. No es imprescindible, puede ser 1, 2, 3, pero como bien dice Fer, si vas al Twitter de la orden, verás toda la información detallada de qué mínimos hay que cumplir para estar aquí. Pero bueno, incluso si eres un tío que mola, simpático y que te tiras el rollo y eres osado, escríbenos, que igual, oye, quién sabe, ¿no? Y también aprovechamos, ya bien recordado, Fer, vamos a recordar también, ya que estamos metidos en el ajo, pongo el enlace de la Virtual Oval, porque como siempre decimos, oye, si no conoces la Virtual Oval, invitamos a que visites esa página que hemos puesto en el enlace para que veas a dónde llega la dimensión de esta organización. Ahí tendrás estadísticas de pilotos individuales, de equipos, tiempos, todo el historial, algo fuera de lo normal. Entonces, cuando volváis después de ver esas páginas aquí y me escuchéis decir que es la leche, diréis, joder, es verdad, Manolo no mentía, no exageraba, es así. Pues ahí tenéis la paginita y a disfrutarlo, ¿no? Es decir, a disfrutar de la Virtual Oval, la gran liga ovalera de Europa. Bueno, ¿y cómo va la cosita arriba? Y de momento, oye, creo que Andreas Hermann ya se decidió a entrar, ahí lo tenemos, pero Starke... Starke es el único piloto que queda por realizar la parada y que está ahora mismo en primera posición, y con 19 segundos de ventaja frente al segundo. Marvin Aulman, que bueno, ahí va, exacto, 18 segundos, que son importantes, pero bueno, vamos a ver, porque Andreas Starke
Coche 74, por curiosidad voy a mirar por dónde anda la general, y en la general es el piloto, está en la posición 21, es decir, que está ahí peleando pues por repelar todos los puntos que pueda y subir, que quedar en la virtual global dentro del top 20 no está nada mal, ¿eh? Y quedar dentro del top 15 mejor, y dentro del top 10 ya la releche, es decir, que no quitemos, luego ya hablar de los 5 primeros es hablar de la estratosfera y de nivelón, así que cada uno luchando por donde puede sin sobreconducir. Y bueno, ya Andreas Starke, ahí lo tenemos, ha estado liderando, se ha ganado esta toma de cómo entra a su voz, y ya estamos donde teníamos que estar. Jonathan Bell, Allman, Nigel de Jong, Foster, Heider, Gossenbacher y Baumgart. Así Y está la Allman, carrera. Allman hemos visto que antes de la parada en boxes estaba en tercera posición, si mal no recuerdo, y al adelantar la parada se ha colocado ahora mismo en cabeza con peores neumáticos, aunque Jonathan Bell supongo que no tardará mucho en darle alcance, y Nigel de Jong también está bien cerquita. Ahí está, ¿no? Y ahora está Jonathan Bell tirando ya en cabeza. Marvin Ah, Allman. sí, Sí, pues sí. se me ha actualizado ahora y lo ha adelantado ahora. Exacto, Lo ha Marvin. adelantado muy rápido. Sí, sí, Allman en la segunda, Nigel de Jong detrás, ahora ya van en un puño, si no me equivoco. Foster, Heider, lo que hemos dicho, es decir que, bueno, la carrera se está poniendo bien, vuelta 93, y bueno, ya que está por ahí, oye Miguel, te veo muy enrolado por ahí, vamos a recordar también de Lati. Campeonato, ¿no? El campeonato El de campeonato, Indy, claro, Indy, exacto. calentito. Vale, pues solo tenéis que meter latis.tv y os llevará a la página del amigo Olivares, de Latis, donde se está tramando para el día 29. Las inscripciones empiezan hoy, además, si no me equivoco, día 5 de mayo comienzan las inscripciones para esa Indy de Automundo que se han montado súper guapa, copiando lo que es la realidad, con todas las carreras, las clasificaciones, así que invitados estáis desde aquí, desde la ROD TV, a dar una vuelta por Lati y aprovechar, y si os va el tema del IndyCar, pues apuntaros y a participar en un torneo. Todo lo que organiza Lati es puro placer. Hombre, tenemos aquí en Iberia, en España, un gran equipo de IndyCar especializado, como es el equipo de Neki, que no estaría mal verlos por ahí pegando el callo. Eso, Neki, querido Oscar, coge a tus pilotos y inscribe a pilotos en el gran evento que está preparando Latis. Volvamos entonces a la carrera. Y bueno, nada nuevo bajo el sol, que digo siempre. Sí, lo de siempre, Jonathan Bell. Y Jonathan, que ya me hubiese gustado más que se llamara Jonathan. Jonathan, no. Bueno, no, Jonathan me suena, ¿sabes? Aquí a los morancos, cuando hacían lo de Jonah, Borja Mari y esas cosas. Así que Nigel de Jong no creo que tarde mucho en dar caza a Marvin Allman. A ver, Nigel de Jong, vamos a darle, me van pegaditos ya. Oye, pregunta Pablo sobre la NASCAR. Nosotros estamos igual de interesados. Luego tengo que hablar con Miguel a la noche si no falla nada, pero de otras cosas, de otras cosillas nuestras. Y aprovecharé para preguntarle. De momento está un poco parada la cosa, pero ya sabes, Pablo, que si Latis hace NASCAR, la orden ramoniana va de cabeza. Te enterarías rápidamente, si no por Latis, por nosotros, porque ya sabes que nos gusta dar la matraca con las cosas que nos gustan a nosotros. Así que de momento ya sí que te afirmo que no hay ninguna fecha, ¿eh? Eso sí que te lo puedo confirmar. Y de hecho, esto que estamos comentando de la IndyCar, ahí han tirado, vamos, a cañón. Y entonces, pues bueno, me imagino que entre los campeonatos de ROA, que deben ir con bastante faena y lío. Y mira, me voy a aprender. La verdad es que organizar estos tipos de campeonatos que hace Latis con su retransmisión y todo es
Pablo, Trabajo enorme. perdona Fer, que es que como voy viendo los Pablo, así vamos atendiendo a los amigos mientras esto está tranquilo. Que no es los hilos, si fíjate, tú sabes que somos súper fan, y yo personalmente soy súper fan de Latis, tengo mucho cariño hacia esa organización y vamos, yo encantadísimo en el momento que digan que va a haber NASCAR. Si hay que correr en bicicleta, corro en bicicleta, aunque sabes que mi coche favorito es el Camarito, correr en la clase B, pero yo para Latis me apunto donde haga falta. Y por cierto, pues voy a aprovechar y mire, ahí os dejo también, por lo que comentaba Fer, si entráis en ese Twitter, aparte de ser el mío personal, cumple la función también de ser el del equipo, que es donde volcamos toda la información generalizada. Así que ahí tenéis la información de la búsqueda de pilotos. Os interesa lo que hay, no es escribir y yo ya os mando cómo funcionamos, qué rollo llevamos dentro, y doy detallitos que no hacemos públicos hasta que no estás dentro de la orden. Así que bueno, dicho queda, ahí queda. Y sí, no, Pablo, es así, por una cosa o por otra. Está Ari, que es parte importante también de Lati, es miembro de la orden, así que sí, que estamos locos, pero no está en nuestra mano, entonces, pues bueno, pues no será porque nos empujamos. Pero mientras tanto, mira, estamos divirtiéndonos mucho en la NIS Cup, por ejemplo, en el campeonato este que montaron la Peña de los Cherokee. Es un campeonato que nos lo estamos pasando divertido, tío. Luego en la Virtual Oval estamos corriendo casi todos, y nos hemos divertido mucho. Fer, también esta de los ingleses, la Dynamic, pues siempre, claro, son entre la Virtual Oval, que nos tiene ocupados, luego salen cositas como NIS Cup, vamos llenando la temporada perfectamente y muy contentos, tío. Bueno, volvamos, señores. Vuelta 103, ¿no? Vamos, Kansas City, clase C. Uy, Fer, Nigel de Jong. Nigel de Jong, lo acabo de capturar entrando, creo que le va a costar sanción, me parece a mí. Ha hecho una entrada a lo japonés, kamikaze, de Tora, avanza. Pero porque habría tocado en el muro y ha salido despedido, ¿no? ¿O qué ha pasado ahí? Ha sido espectacular. Vamos a repetirlo porque merece la pena, ¿te parece? Vámonos allá, vamos a verlo, míralo, ahí lo tenemos, la entrada a cámara lenta, está entrando a la línea, va súper lanzado, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que ya frena, culea y entra, pues yo creo que habrá pasado. Ahora lo veremos, saldremos de duda. Pero ahí la tenéis en la repetición, qué es lo que ha sucedido. Si vemos que tarda en salir, que no es el caso, está ahora saliendo. Pero sí, han sido 47 de parada, ¿eh? Yo creo que algo se ha comido ahí, No, ¿eh? bueno, ¿No? me parece que el cono por lo menos no lo ha tocado. Speeding es fácil que no haya hecho. Lo único que sí que al estar 47. tropeando, pues luego mientras ha recuperado el control del coche ha perdido tiempo. Lo que me ha extrañado es que haya parado tan pronto. No, pero mira, escucha, porque Eso es lo que sería no me ha cuadrado. su estrategia, pero ha perdido en la parada 47.45, ¿sabes? Es decir, que le ha costado esa entrada, no sanción, pero sí el comerse pues toda esa pérdida de tiempo. Así que vámonos, porque ojito que el señor Ari Cejas está siguiendo la estela de Jonathan Bell. Este aplauso que yo me marco es para mi querido Ari Cejas. Hablando de él, ahí lo tenemos, el piloto argentino que corre para Ramón Oval Spain, que es el creador de el Spotter, Manatí Spotter, es decir, y que corre además Roa con el Project Latam, equipo argentino. Es decir, que un buen partido, Fer, ¿no? Si tuviéramos una hija casaderas, Ari, a presentárselo, porque es un tío con un buen partido, que diría mi abuela. Ahí lo tenéis. Están parando todos ya en la vuelta 107. Ajá. Y bueno, el primero ha sido Nigel de Jong con esa parada fallida, podríamos decir, que es la que ha perdido tiempo. Y vamos a ver Jonathan Bell lo que aguanta en pista. Vamos a verlo. Ahora de momento está entrando Jonathan Bell, pero se ha puesto a liderar Ari otra vez.
Ahí lo tenemos, oye, que para las estadísticas también está bonito. Vueltas lideradas por Ari Seja, piloto de Ramones Igual Spain. Oye, pues a nosotros las pequeñas cositas, pues como equipo humilde y modesto, nos motivan y nos seducen. Es decir, liderar 3 vueltas, hacer un top 10, y entonces ya cuando ganamos, bueno, hasta comemos postre, ¿sabes? Es decir, Ari, que está intentando doblar a Andreas Hermann. Cuidadito, que es amigo, pero a Germán no se deja doblar. No le ha abierto la puerta, ¿no? No, Germán no. No. Vamos a meternos al copia de cómo sufre Ari. A ver si llego a tiempo. Míralo, ahí estamos con Ari. ¿Y quién lleva adelante? Pues lleva al señor Hermann, Andreas. Y a ver, ahora. No le ha abierto la puerta, cuando estaba ahí. Dice, ¿qué dices? No le dio ni agua. ¿Qué dices, Calero? No. Carita triste. El Calero me va a volver loco con lo de la carita triste. Es que no hay carita triste aquí. Ay, Calero. Lo están leyendo en el chat, Fer. Lo de carita triste es el monigote, ¿no? De ¿cómo le dice? Sí, pero hombre, emoji. Emoticonos, Yo no sé si tenemos es que este canal es pobre, Miguel. Tú como eres no, pero están los genéricos, Manolo, los que van de serie. Claro, pero ojito, es que ten en cuenta que Miguel es un youtuber de estos Twitcher, influencer, ¿no? Que tiene canal también. ¿Cómo se llama el canal? Puedes hacer public, Miguel, estás autorizado, tío. Claro, vamos. Creo que hayan Tecno o algo así, es el canal del amigo Miguel Calero en Twitch. Así que si quieres poner el enlace, sin problema, autorizado estás, que no nos molesta ni lo vamos a considerar spam. Aquí todos los amigos tienen hueco. Bueno, ahí tenemos al profe ahora liderando. Manatí ha entrado, Ari Sejas, ahí lo tenemos. Está haciendo su parada. Creo que ya a falta 23 todo el mundo va, pero vámonos con el profe Borresi, que es el que lidera. Así que ese es el momento ese tan especial donde escondemos la torre nazcareña y aparece el ticker nazcareño. Ahí lo tenéis arriba, bandera verde, 23 vueltas para terminar en Kansas City. Así que ahora mismo, bueno, un repaso, ¿no? Porque ya que cambia, vemos a la peña. Morresi primero, Stark segundo, Jonathan Bell tercero, Nigel de Jong cuarto, quinto Marvin Aulman, sexto Brian Heider, el suizo Grossenbacher séptimo, Steve Aladi octavo, Markus Baumgart noveno y top 10 Andreas Hermann, el polaco Simon Thor 11, 12 Stephen Neuwirth, Ari Sejas 13, Federico Stroker 14, 15 Andreas Alman, Eric Welfan 16, 17 Yves Frederick, Atanasio Politi 18, 19 Jacques Foster y el Coyote posición número 20. Heiko Junemann sigue aguantando el chaparrón, muy meritorio lo del piloto alemán, la verdad. Y Redejase, que sigue en pista, el único abandono que ha habido, y Heiser, muy bien, meritorio. Oye, esta gente también se merece nuestro aplauso, tanto para Redejase como Johannemann, estas dos personas, aplauso ramoniano, aplauso de la ROT TV, porque contra viento y marea ahí están dejándose la piel en pista, y volvemos arriba a la cabeza. Madre mía, ahí está el profe, ¿no? Sí, ahí está el profe. El profe es de los que alargan ahí con el neumático, venga. Los aprovecha, los aprovecha. Sí, los primeros juegos. Luego el último lo dejaron medio de nuevo. Oye, este vídeo, Carlos Durán. Vete este vídeo, sigue al profe y aprenderá lo que es aguantar ruedas, hostia. Es decir, que lo tengan en cuenta. Este vídeo va dedicado a esta vuelta que está dando el profe liderando aquí Kansas City, el piloto del ARS Sim Racer. Va dedicado a nuestro querido compañero, hermano de orden, Carlos Comegomas. Aquí lo tenemos. Que tome, que oye, que se puede correr con las ruedas gastadas y estar ahí dando guerra.
tierra, ¿eh? Ha dicho que da Carlos, volvemos a Kansas City y bueno, mirad qué bonito está ahora mismo, un argentino liderando, un alemán segundo, Andrea Starke, un yankee de Estados Unidos, Jonathan Bell y un holandés en la cuarta posición, es decir que más rollo internacional que la Virtual Oval, poco vas a ver. Y fíjate, porque Andreas Stark, así como en la sombra, ¿no? Y ahí está, en lo que es la cabeza ahora mismo, porque en cuanto el profe que ya está con 35 vueltas de neumático entre, va a quedar él en primera posición, que tiene 25 vueltas de neumático. Ya Así es. seguido por Jonathan Bell, que tiene 9 vueltas, y luego Nigel de Jong, que tiene 13 vueltas de neumático. Y además el profe nos tiene acostumbrados a estas, ¿sabes? A esta épica, ¿no? De aguantar chaparrón y la Sí, verdad sí, que está sí, guapo sí. de verlo ahí arriba, ¿eh? Porque vamos a ver el profe en la general dónde Esperando está. a ver si sale una amarilla en un momento que le favorezca, Ujú. le podría salir bien, pero desde luego si no sale amarilla no es la estrategia buena. Vale, pues mira, el profe está ahora mismo en la general en la posición onceava, es decir, puesto número 11 para el profe Morresi, así que bueno, ahí lo tenemos tirando y ojito porque Andrea Starke, pues ahí lo tenemos, el coche 74 tirando también. Miguel, que no lo consideramos spam, hombre, que si quieres poner, te estamos diciendo que estás en tu casa para ponerlo, no hay problema. De hecho, estoy buscando ahora mismo la página de mis queridos Latis, porque para ampliar la información que habíamos dicho, es decir, a ver, con Latis, aquí tengo esta dirección de Latis. En Vale, algún pero bueno, momento de mira, ahí, perdón, Fer, ahí lo no, no, tenemos no. y toda la información que queréis conseguir sobre el campeonato de Lati de IndyCar que hay con Mundo Automundo o Mundo Auto, perdón, lo tenéis en ese enlace, ¿ves? Miguel, me refiero a Calero ahora, no a Miguel Olivares. Pues Calero, tú puedes hacer lo mismo con lo tuyo. Ok, Fer, vámonos a la carrera que estamos vuelta 14, creo que, ojito, a ver, Jonathan Bell, van estirados, ¿eh? Aquí donde puede haber más lío, Martin Aulman y Nigel de Jong que van juntos. El que va delante el 45 es un doblado, que es el piloto Federico Stocker, pero que lo van a doblar ahora, se abre para afuera y creo que no se meterá en lío y dejará pasar tanto a Aulman como a Nigel de Jong. Ahí los tenemos, los dos. En algún momento, Manolo, de la retransmisión nos perdimos el momento pescadilla. Ahora ya es demasiado tarde. No, no te creas, porque si ahora mismo está bastante repartido. Fer se refiere que cuando pasa esto y aparece esta mascota de que la denominamos pescadilla, pues quiere decir que o está ya el circuito poblado de coches por todos los lados o incluso también lo empleamos cuando la cabeza ha alcanzado al último. Eso sería un momento pescadilla, pero a mí me gusta emplearlo independientemente de cuando la cabeza coja la cola, que sería un momento. Me gusta también cuando, por ejemplo, está ahora el circuito plagado de coches por todos los lados, pues ahí está esa pescadilla tan bonita que nos hizo Ari Ceja, que aparte de hacer el manatí spotter, también nos dedica a cosas como esta. Pero, amiga pescadilla, vuelve a tu pecera, que esto se está poniendo muy, muy interesante. Vuelta 11. El profe sigue y que no encuentra el momento de parar cuando ya solo faltan 10 vueltas para que termine la carrera. Y seguido de Andreas Stark, que está a 3.6 con... recuerdo que el profe tiene 43 vueltas de Steam, el Andreas Starke 33 y Jonathan Bell 17 vueltas. Ojo, mira lo que dice Olivares aquí. Dice que cree que no le va a dar el combustible. ¿Puede ser? Al profe seguramente no. Ajá. A Andreas Starke no lo sé. Vale. Yo creo que al profe no.
Vale, vuelta a 10, pues mira, ojo, porque de momento mantiene el hueco con, a ver, mira, profe, está a 2.57, 56, vale, le va recortando Jonathan Bell, le va recortando bastante. Andrea, ya pasó a Andrea Starke y Aumann está ahí todavía bien despegado. Se está poniendo la cosa muy interesante. Vamos a mantener, perdón, la cámara con el profe Morresi, ¿no? ¿Te parece? Que yo creo que está deseando que salga una amarilla ahora mismo. Ya viene Lo volando, tiene que ya estar viene. deseando, lo Sí, tiene que estar porque deseando. este hombre que está aquí está recortando Un volando. avión. Pues La míralo, diferencia de 1.8. neumático es muy grande. Míralo, 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 míralo. Vamos a poner la cámara trasera del profe a ver cómo se le acerca. Ay, Viendo ahora ay, 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 coche ay, ay. parar, Ay, sí, sí, pero. El Ojo. profe que para, el profe que para. El Va- profe que para en boxes. Vale, ahí lo estamos viendo y vemos como por la izquierda, ¡bum!, pasa volando Jonathan Bell. Pues tenía razón el señor Olivares también, no había gasolina para llegar, gasóleo. Así que Jonathan Bell se pone a mandar, el favorito de Pablo Cortel, se pone a mandar en la carrera y ahora mismo lleva detrás a Andrea Starke, que le está abriendo hueco, 1.64, 66, 69, va abriéndole, pero que ojito, pues ha conseguido un buen hueco, porque luego Martin Aumann ya está a 5 y pico y Nigel de Jong a 7. Es decir, que a falta de 7 vueltas, me parece que Pablo Cortel va a poder pasar por la ventanilla a cobrar su boleto ganador si no pasa nada. Extraño, pero que hasta el rabo todo story. Y oye, ¿quién te dice que una amarilla no vuelve a reagrupar a todo el mundo? Vaya que sí, vaya que sí. Vamos a De todas verlo. maneras, si la carrera sigue en verde, está claro que a Nigel de Jong ese fallo, por decirlo de una forma, en la entrada de boxes Sí. que hizo el trompo, pues le ha quitado la opción de ganar la carrera siempre y cuando sigamos en verde. Una amarilla da opciones a que pase cualquier cosa. Claro, el reagrupar, estamos a vuelta, pero ¿sabes qué? Estoy viendo, como no sea un fallo tipo como el que le ocurrió desgraciadamente a Andrea, que se fue al moro solo y salió. Ahora mismo van como, vamos a verlo, mira, muy estirados. Estoy pasando cámaras por la cabeza y llevan todos unos huecos muy importantes, no hay molestias. Vamos ya por la posición 7 que va Baumgart, huecos. Estamos con el polaco Thor en la octava, también hueco. Ari Cejas, hueco. Va a estar complicado que esa Y amarilla. esto se acaba, quedan solo ya 3 vueltas de carrera y no parece que vaya a pasar nada, así es que parece que las posiciones actuales pueden ser las finales también. Pues si fuera así sería Jonathan Bell, Andrea Starker, que sería la sorpresa para mí de la carrera hoy, un piloto de 1800 de rating, ojito, ahí que habíamos comentado que estaba en la posición 21 de la general, el piloto Andrea Starker, ahí lo tenéis en pantalla, corre por libre, y oye, y sería la sorpresa de la jornada para mi gusto, es decir, que por lo demás luego estaría Aumann, Nigel de Jong, gente y otro piloto también que está haciendo una gran carrera, el suizo Grossenbacher, ¿no? Que está en la posición 5. Pero vámonos arriba, 3 vueltas, el líder se merece nuestra atención, el líder de la carrera, ahí va tirando el coche número 14 y además monta una Chevy Silverado, sí señor, Jonathan Bell, te halagamos el gusto. Con Chevy se vive y se conduce mucho mejor. Y Andreas Starker también lleva una Chevy Silverado. Bien, viva la Chevrolet. Así que ahí están tirando y yo voy a preparar ese cornetín para la vuelta final, ese séptimo de caballería que incita y te indica bandera blanca, última vuelta, para que no me falle el dedo, tengo que ponerle aquí al gato preparado. Ahí estamos. Me encanta. Ahí está el señor Jonathan Bell, sí. haciendo esa última vuelta ya, doblando casi además, de honor, doblando con 4 segundos de ventaja sobre el segundo piloto.
mi gran carrera de Jonathan Bell, desde luego. Ahí lo Y tenemos. ahí está, Muy grande, bien, grande. aplauso Muy para bien. Jonathan Bell, justo vencedor. Una lástima lo de Nigel de Jong, pero como decimos siempre, Y los ricos también lloran, así que los ricos de rating, así que mala suerte para él en esa entrada, pero Jonathan Bell, y sobre todo aplauso especial para Andreas Starke, que se ha marcado una segunda posición fabulosa. Diga usted, querido Fer. nada, justo lo que estabas comentando ahora mismo, que esa segunda posición que yo creo que le tiene que dar un sabor a victoria, porque para un piloto de 1800 de Sí, rating, sí, 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 sí. quedar ahí entre dos pilotazos de más de 5000 de rating, bueno, es una pasada, eso es una pasada. Sí, Es un señor. carrerón lo que ha hecho para su nivel, por decirlo de alguna manera, frente a los pilotos que tenía al lado. Así es. Y bueno, ahí vemos, nos despedimos casi. Bueno, vamos a esperar a Ari si quiere pasar por aquí mientras trompea el amigo Jonathan Bell. Vamos a poner, mientras él hace esas cositas de ganador absoluto, pues cómo ha quedado la carrera. Quitamos la información del vencedor. Bueno, no nos molesta, así que vamos a darle para atrás. Y este es el resultado final, ¿no? En lo que llega Ari, si va a pasar por aquí, lo cantamos. Espero que sí, Pablo, a ver si me enamoran los nuevos Chevys. Yo soy fan de la marca. Mira, Jonathan Bell, Fer, Starke segundo, Aulman tercero, Nigel de Jong cuarto, Grossenbacher 5, Heider 6, Baumgart 7, Ari Seja octavo, gran carrera del Manatí. Gran carrera. Noveno, Simon Thor, décimo, Stephen Network, Andrea Herman 11, una gran carrera para lo complicado que se le ha puesto. El profe le ha costado la estrategia caer a la posición 12, pero buena carrera también para el argentino. Y seguimos, Stoker posición 13, Politis 14, Andreas Hallman 15, 16 Frederick, Westphal 17, 18 Santi Moratalla, el Coyote, y para terminar, Aladir 19, Juneman 20, sorpresa que haya caído porque Juneman va en la general en el cuarta posición, una pena, no se puede perder tanto tiempo con el avestruz en el parque. Foster 21, Redehase 22, también mala suerte, y Kaiser, el que más perjudicado ha salido por un incidente que no ha tenido la culpa, en la posición 23. Así ha quedado la carrera en Kansas en la categoría C, la categoría camionetas track, como le quieras llamar, en la Virtual Oval, jornada 8. Nos quedan dos, la 9, la 10, que habíamos comentado antes que nos iríamos a Darlington dentro de 15 días, el 19 de mayo, y otros 15 días después, es decir, dentro de un mes, despediremos el 2 de junio la clase esta en Charlotte. Así que esa es toda la información. Desde luego, dentro de 2 semanas, la cita esta de Darlington da miedito. A mí es un circuito que me da mucho respeto y pues aquí estaremos dentro de 2 semanas viendo cómo se desarrollan aquí con las tracks en Darlington. Vale, y mientras aguantamos, Voy vamos a pegarle un toque a Ari, ¿no, Manolo? sí, Y yo a ver, mientras voy a pegarle un toque. la gente ve la clasificación de la carrera como queda, voy a intentar yo rescatar la puntuación de hoy, sumarle y poderos mostrar cómo quedaría la general de manera momentánea. Es decir, aquí tenemos la puntuación, recogemos información y la enviamos. Vale, y si no falla nada, eh, Manolo, si te parece, dígame. Sí, sí. saludamos al compañero protagonista de Sí, la carrera por sol- parte de la mañana, eso compañero es. Ari Cejas. ¿Qué tal, Ari? Buenas tardes, noches, días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy Muy bien. contento con el resultado. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones te ha dejado la carrera? Hemos visto que has alargado más los stints que otros pilotos, pensando quizás en una amarilla o qué es lo que buscabas ahí. Sí, la verdad que equivoco ahí, principalmente en el segundo stint lo alargo de más y, a ver, en el resultado final no iba a influir, iba a terminar en la misma posición, pero sí llegué muy justo a pasar a los dos autos que los tenía por detrás y le tenía ventaja,
que eran Netherwood y Simon Schwartz. Pero bueno, salió planteado así. También quería buscar a ver si podía llegar a salir alguna amarilla y beneficiarme de eso, cosa que no terminó pasando, pero bueno, al fin y al cabo no estuvo mal tampoco. Y bueno, ahora ya que ha pasado la carrera y viéndolo con perspectiva, esa octava posición, ¿a qué te sabe? ¿Te sabe a poco? ¿Estás satisfecho? No, estoy satisfecho. Los que estaban adelante realmente estaban por ritmo. Me podía mantener a lo mejor en las primeras partes de las competencias por detrás de ellos, pero bueno, si terminaron adelante y con la ventaja que terminaron más de 7 segundos la posición que iba por delante mío, es porque habrá hecho las cosas bastante mejor, así que enhorabuena por ellos. Y darte también por mi parte a ti la enhorabuena, una gran carrera, una octava posición. Lo hemos estado comentando aquí todo el rato en la transmisión, el nivel que hay aquí de pilotaje es alto yo, para mí, cualquier cosa que sea estar dentro del top 10 es un gran resultado. Sí, y comparto totalmente. Cuando uno se pone después a repasar a los nombres que venían ahí en las partes delantero, Jonathan Bell inclusive, que estuvo ausente en las carreras pasadas y vuelve a aparecer acá y gana y se impone, es un pilotazo. Y sí, así que bueno, continúa el objetivo a ver si se puede llegar al top 10 y a meterle las 2 carreras que nos van a quedar las próximas. Muy bien. Pues oye, Ari, muchísimas gracias por tu presencia en la cabina, corras no corras, por tu esfuerzo en la pista, por tu gran resultado y por tu gran manatí spotter. Es que lo tienes todo, eres un partidazo. Así que encantadísimo, tío. Y bueno, solo se manda por ahí una enhorabuena a Santi Moratalla desde el chat. Se la comunicamos ya por aquí, como lo estás escuchando, Santi, y buena carrera también la tuya. Lo importante para empezar a hacer algo más es terminar las carreras, así que vas por el buen camino. Saludar a todos los amigos que ha habido por ahí, la verdad que muy buen ambientito en el canal hoy, ¿no, Fer? Es decir, que ha habido Sí, mucho muy colorcito, bien. mucha participación, cosa que agradecemos muchísimo, de verdad. Gracias Joanny, gracias Santi, gracias Miguel Olivero, Miguel Calero, se han puesto, me van a hacerlo con mucho flow esto, Calero, Olivares, y luego Pablo Cortel, yo qué sé, es que ha habido muchas peñas circulando por ahí y además dedicándonos palabras amables, agradables, cosas que, como decimos, agradecemos y mucho. Entonces, ahora tenéis en pantalla la clasificación, como siempre decimos, cómo queda en la general, a falta de bonificaciones, castigos, sanciones. Esto sería, y ojo, porque el señor Marcus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, ahora mismo estaría en la primera posición con 210 puntos, seguido del polaco Simon Thor con 206 y en la tercera posición Aumann con 199, ojito con Baumgart. Lo que pasa que volvemos a decir, luego hay que cribar, quitar puntos y bueno, y ya la semana que viene, no dentro de 15 días como habíamos dicho, pondremos cómo va antes de empezar la carrera, la clasificación al detalle. Vemos que, por ejemplo... Una puntualización, Manolo, dígame. si me permites. Sí. Sí, mira, ahí tenemos al compañero Ari Cejas, que estábamos hablando del top 10, lo tenemos con 166 puntos. En la posición 12. En la posición 11 está Brian Heider con 168, en la décima el profe con 168 y en la novena Steve Aladiz con 168. O sea, que vamos, que claro. está eso que pega fuego, ¿eh? Vale, que independientemente de lo que decíamos, de que luego haya que quitar, dar los puntos esos que se dan de bonificaciones por los provisionales, por no correr, tal, el rollo, de momento, hasta que no digan los jueces nada, el señor Ari Cejas se ha encaramado a la posición 12, veremos dónde, pero que está teniendo una progresión muy, muy interesante aquí en las camionetas, dando la cara en todo momento, y bueno, el que lo ha pagado caro, que además me ha extrañado, ojito, porque me ha extrañado muchísimo lo de Marco Pereira, ¿no? Que no ha venido, que era el líder actual. Sí.
y no ha acudido, habrá tenido algún compromiso, evidentemente, y oye, pues mira lo que le ha costado la broma. Luego me imagino que le compensarán los puntos a la profesional y tal, pero bueno, lo bonito queda ahí para la historia televisiva. La ROT TV te está poniendo la provisional y esto a Baumgart no se lo va a borrar ni YouTube. Eso se va a quedar ahí hasta dentro de 15 días que pongamos la actual. Recordemos, Fer, que la próxima transmisión de la ROT TV será el domingo que viene con la clase A, donde usted estará corriendo si no pasa nada, ¿no? Estará corriendo el circuito de Darlington, miedito. La dama de negro nos espera con sus brazos abiertos, porque no quería, iba a decir otra burrada, pero bueno, no nada, pero dejémoslo con los brazos abiertos. Sí, así que, señores, pónganse un taponcito en los oídos y nada, el domingo, porque el miércoles sigue la Virtual Oval, pero en la clase B, y desgraciadamente ahí tenemos que parar nuestras cámaras para engrasarlas, que las limpien, que esté todo en orden. Estaremos corriendo pues el bomboncito Evaristo, el compañero Ari Cejas y yo estaremos ahí en pista también en Darlington, así que sin mayor problema y sin miedo al toro, valor y al toro. Y luego el domingo, como hemos dicho, volveremos en la clase A con Joanny, con Tigo y con el sensei Moratalla, si no hay ningún compromiso que lo impida. Por mi parte, solo dar las gracias de verdad a todos los que estáis aquí en directo, a los que habéis participado en el chat, a los que estáis calladitos, a los que le dais al like, a los que les dais al dislike, mamones, eso lo leí entre paréntesis, y a los que os suscribís y les dais yo los pido siempre para ti, Fer, pero se cortan, tío. Ya, y luego, oye, lo de la campanita, que es un clásico, darle a la campanita y entonces, oye, enseguida os avisa, mira, lo del ROT TV ya va a retransmitir algo, te sale ahí ya el pantallazo y todos están contentos, ¿no? Así que se acabó la fiesta en Kansas City, estuvimos el domingo pasado con la compañía de Ari en la cabina, hoy la compañía de Fer en la cabina, y yo creo que este cuento se acabó, ¿no? Añadid lo que queráis, y si no, coloco nuestra salida. Salud y Oval and Roll. Y nos vemos. Yeah. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.